En el OIJ, tu seguridad es importante. Por eso, abrimos este espacio para vos. OIJ a tu servicio, un programa donde conocerás sobre los delitos más comunes y cómo podés evitarlos. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Al aire. Hola, muy buenos días. Una vez más en OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Maricel Rodríguez les saluda, muy contenta de estar con todas y todos ustedes en esta mañana y con mi compañero Roy Ruiz, que se encuentra acá también. Buenos días, Maricel, y buenos días a todas las personas que se quedan con nosotros en los 91.5 FM de Teletica Radio. Un placer estar con usted y con todas las personas que están acompañándonos en un programa más de Mañana de Sábado en OIJ a tu servicio, donde generamos conversación. Una vez más agradeciendo a Teletica Radio y a Fundación Ciudadela de Libertad que hacen posible que nosotros estemos por acá, y a nuestro compañero y está en Control Master DJ Boo, que hace Jorge posible. Chávez. Exactamente. Y bueno, recordarles que nos pueden escuchar obviamente a través de esta emisora y a través de www.teleticaradio.com. Si tienen que salir de su vivienda, pues nos pueden escuchar a través de esta página web. También pueden bajar la aplicación TuneIn, muy importante, y digitar Teletica Radio seguido, y ahí nos pueden escuchar. Igual les recordamos que nosotros todos los lunes subimos este programa a nuestra página web www.poderjudicial.go.cr/OIJ. Ahí están todos los programas que hemos hecho hasta el momento y puede ingresar a escucharlos. Y también, pues, gracias a nuestro compañero Juan Pablo Alvarado, a partir del martes, miércoles de la próxima semana, nos pueden ver a través de nuestro perfil en Facebook, Organismo de Investigación Judicial, y así puede conocer también a las personas que nos acompañan en esta mañana. Bueno, a la persona, porque hoy nos acompaña un invitado. Correcto. Y tenemos un tema bastante interesante en esta mañana. Que es poco explorado, ha sido poco. Sí. Se ha hablado poco de eso, pero bueno, ya vamos a entrar en detalle con el tema del día de hoy. Recordarles también las líneas confidenciales a las cuales ustedes pueden llamar y dar información a la Policía Judicial, que son de mucha importancia y de que siempre les vamos a pedir el favor de que, por favor, si saben de algo, nos puedan llamar al 808-645, que es la línea confidencial, al 888-645, que es el WhatsApp. De ahí pueden enviar fotos, videos, audios, lo que tengan a bien. Y también el correo electrónico, que es psico-OIJ, todo pegado, ¿verdad? Exacto, y psico con CC. Ajá, exactamente, psico-OIJ, @poder-almedio judicial.go.cr, donde ustedes pueden, pues también de una manera tal vez un poco más amplia, enviar un correo electrónico adjuntando fotografías, información que sean de interés para la Policía Judicial. Así que ahí está, pues, la información. Y ahora sí, Maricel, el tema de hoy, como usted bien lo decía, es poco explorado, se ha hablado poco de eso. Exactamente, y es, tal vez la gente desconoce, porque nosotros tenemos una amplia gama de pericias en nuestros departamentos de Ciencias Forenses y Medicina Legal. Sí. Y muy importante que todas las personas conozcan qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, el tema de hoy es odontología forense. Sí. Mucha gente no sabe. De pronto se podrá usted preguntar, bueno, ¿y odontología forense para qué? Claro, no, incluso nosotros... A modo de chiste decíamos antes de comenzar el programa, ¿para qué se quiere arreglar los dientes cuando ya se murió? Pero no, o sea, de verdad es muy importante para la investigación. Claro, no, y que decía que a lo interno, dentro del Poder Judicial, pues hemos escuchado... pues eso, ¿verdad? Y se sabe que dentro del, como dice usted, los laboratorios de ciencias forenses, pues hay un odontólogo forense, pero ¿qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿En qué ayuda a la investigación? Si es que solamente en la investigación o hace valoraciones. Bueno, de todo eso no hemos profundizado, y por eso hoy hemos querido traer un invitado de lujo. Bueno, y está acompañándonos en esta mañana el doctor José Manuel Fernández Chávez, perito del Departamento de Medicina Legal. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a todos y a todas, un placer estar con ustedes y poder compartir aquí un poco sobre la odontología forense. Genial. No, y muchas gracias a usted más bien por acompañarnos. Y yo quisiera hacer una introducción para que la gente realmente sepa de qué estamos hablando. Y es información pues que yo busqué. Hizo la tarea. Yo hice la tarea, busqué en internet. Porque ciertamente pues nosotros desconocemos también, a pesar de que trabajamos en la institución, desconocemos de muchos temas, y este realmente es bastante interesante. Y dice que, bueno, el registro más antiguo
de un individuo que fue identificado con base en un examen dental data del año, dice 66 después de Cristo, o sea que es bastante antiguo. ¿Verdad? La odontología forense. Dice cuando la madre de Nerón aceptó la cabeza de Lolia Paulina como prueba de su muerte, basada en la decoloración de sus dientes. La práctica antigua de la odontología forense se menciona en la información histórica de la Edad Media. En esta época, los registros dentales fueron utilizados para identificar a John Talbot, un soldado que fue asesinado en la batalla de Castillón. La odontología forense en Nueva York ocurrió cuando el dentista y revolucionario Paul Revere identificó el cadáver del médico Joseph Warren, que de otra forma hubiese resultado irreconocible, basado en el puente dental que él le había fabricado 2 años antes. Ve qué interesante, ¿verdad? La evidencia odontológica fue aceptada por primera vez en una corte 75 años después, aproximadamente en el caso Webster Parkman, durante el cual el jurado se le presentaron los restos de los empastes procedentes del cuerpo desmembrado de la víctima. O sea, creo que es una ciencia bastante antigua, ¿verdad? Y yo quisiera entonces, doctor, con base en esta introducción, que usted nos cuente qué hace entonces un odontólogo forense, cuál es su función. Bueno, primero que nada, estos son algunos antecedentes a nivel histórico de identificaciones. Hay algunas que son muy famosas, que son, digámoslo así, hitos en la odontología forense. Hasta los tratamientos odontológicos de Adolfo Hitler fueron utilizados para identificarlo, claro. Porque él también tenía pues sus tratamientos, igual que los de Eva Braun se han utilizado. Y digamos que esos son los famosos, pero esto se hace todos los días en muchísimos países. Podríamos decir que en odontología el desarrollo ha sido, en odontología forense ha sido un poco lento. A nivel de Costa Rica hubo como en los 80s un auge, pero después hubo otra vez una disminución, al punto que el único especialista al momento en todo el país soy yo. O sea, solamente hay un especialista para 5 millones de personas. Qué impresionante. ¿Cuál es la función de un odontólogo forense? Pues en realidad es poner todos los conocimientos de la odontología al servicio de la justicia. Es decir, de alguna u otra forma, hacemos que un juez, que un fiscal o que alguna persona que no tiene nada que ver con odontología comprenda en términos sencillos la parte odontológica, que es bastante complicada. Claro. La gente lo primero que le pregunta a uno es, ¿usted es el dentista de los muertos? Sí. No. Para ponerlo, hay mucha gente Exacto. que piensa para ponerlos bonitos después de muertos. No, de hecho, vacilamos previo a entrar al programa inclusive con eso, ¿verdad? Porque es muy común entonces que todo el mundo piense eso y que le digan eso. Sí, que haya mucha gente que considera eso. Ok, vean, yo llegué al país después de especializarme en el 2008. Di bastantes charlas y fue interesante ver que los mismos odontólogos al día de hoy todavía no saben exactamente qué es lo que hace un odontólogo forense. Porque la gente cree que nada más identificamos cadáveres. Y eso no es así. O sea, pero es parte importantísima, pero exacto, no solamente exacto. eso. Okay. Pero podríamos decir, o sea, con números les puedo decir que el 90% de mis pacientes, para denominarlos así, o de mis usuarios, son personas vivas. Claro. Un 10% es lo que veo en patología que van a ser en cadáveres que hay que identificar. ¿Cuáles son los cadáveres que identifico yo? Pues los que están en avanzado estado de putrefacción. Sí, que ya están desfigurados y no se pueden que reconocer. no son reconocibles Claro. Por sus familiares, que no tienen tampoco, digamos que su estado es tan avanzado que no permite otra técnica. Que no tienen huellas porque ya no... Algunos, otros porque tal vez les han eliminado los pulpejos o les han cortado los dedos, están descuartizados, decapitados, han sido carbonizados. Eso depende de las condiciones de cada uno del cuerpo, de del los hallazgo cuerpos. del cuerpo, sí, de que en qué estado está el Claro, cuerpo. y entonces entra a jugar una parte fundamental, lo que son la parte dental, que es otra de las maneras en las que se podría reconocer una... Y yo tengo una pregunta al respecto. Entonces, quiere decir que todos los otros elementos por los cuales un cuerpo se puede reconocer pueden variar, qué sé yo, lo que hablamos, las huellas, incluso la sangre. A veces no hay una muestra que sea para determinar el ADN, porque ya sea por alguna condición del cuerpo, lo que sea. Los dientes siempre van a ser evidencia de quién es, o sea, para identificar a una persona, o pueden sufrir modificaciones. Aquí hay algo importante.
Número 1, en orden de facilidad para identificar a las personas, lo primero que tenemos es dactiloscopio, o sea, huellas dactilares. Correcto. En segundo lugar está odontología. Y en tercer lugar estaría ADN. ¿Por qué? Porque primero no tenemos disponibilidad de hacerle ADN a todo el mundo. Exacto. Sí. Tarda varios meses y tiene un costo económico Elevado. alto. Sí, es elevadísimo. Estamos Eso. hablando que son aproximadamente $3,500, una Sí. cosa así, y dura meses. Qué Sí. caro, ¿verdad? En cambio- No, de hecho en los dictámenes a usted le preguntan, ¿usted realmente necesita eso por el elevado del costo? Le preguntan si realmente es necesario hacer el ADN o si hay otra manera de identificarlo que no sea por lo elevado del costo. Del costo. Y entonces viene esta otra parte de la odontología. La parte odontológica es, digámoslo, en términos nuestros de criminalística o en términos, es fehaciente. Es decir, yo puedo decir fehacientemente que fulano de tal es fulano de tal con certeza odontológica. Al igual que un dactiloscopista puede decir sí es fulano de tal, o que un ADN diga sí es fulano de tal. Entonces, es un método sumamente barato, porque lo único que lleva es pues, tener contratado a un odontólogo forense para que haga una identificación. ¿Y cómo se hace, digamos? Sí, o sea, ¿cómo se hace la pericia? O sea, porque las huellas es, bueno, De obviamente sí. se toman la huella, hacen las medidas, tiene que tener Y hacen ciertos la comparación, puntos. 11 Exactamente. puntos. Ajá. En los las dientes. huellas, Ajá. al igual que en odontología forense, tenemos que tener algo con que cotejar o comparar. Que esa es la pregunta mía, ¿qué es? ¿Tienen que pedir a la caja o a algún odontólogo que haya- Cualquiera que sea el tratante de una persona tiene que realizarle, y esto es importante para que los radioescuchas lo exijan, que les hagan una historia clínica donde anoten qué tienen en sus bocas. O sea, si tienen restauraciones, sean amalgamas, que son las plateadas, ¿verdad? Ajá. O de las calzas blancas, que son las resinas, si tienen prótesis removibles, o si tienen puentes fijos, o si tienen implantes. Claro, de hecho bueno, yo tengo Perdón, brackets ajá. cuando uno va y uno le apuntan todo, le va diciendo qué le cambia, qué le pone, en cuál pieza tiene tal cosa, qué le van a hacer. ¿A esa historia es a la que usted se refiere? Sí. Pero perdón, eso se hace porque, sí, o sea, ahí queda el registro, pero es que en estos casos queda el registro ante un médico particular. Digamos, yo voy a mi odontólogo Sí. y él me hace todos los tratamientos, y yo tengo un puente, tengo una calza, y entonces él lo tiene. Pero si mi cuerpo aparece, póngale, ¿verdad?, el ejemplo, mi cuerpo aparece y es irreconocible porque tenía tanto tiempo que la mataron y la dejaron ahí, y entonces ya nadie reconoce quién es, nadie sabe de dónde es, si es de esa zona, si no es de esa zona. Entonces, ¿cómo hacen para hacer esa comparación? ¿A dónde tiene que quedar ese registro odontológico para que se pueda hacer una comparación? Los registros deben quedar. Si usted es tratada a nivel institucional, pues va a estar en la caja o va a estar en el INSS, en cualquier parte. Igual si es a nivel privado, ya sea que usted se haga los tratamientos desde en la clínica católica hasta en un consultorio Privado, sí, aparte. en Zigzaola. Ese odontólogo o esa odontóloga tiene la obligación de anotar, de hacer lo que llamamos La un historia. odontograma, que es como decir un croquis de la boca. Ajá. Y lo otro, la gente tiene que tener, ojalá, radiografías, especialmente radiografías panorámicas. Incluso uno puede llegar a identificar a una persona con un solo diente. ¿Por qué? Porque son muy característicos. Si usted tiene una amalgama específica con una anatomía en un diente, la posibilidad de que alguien tenga la misma amalgama, con el mismo diseño, con el mismo tamaño, en el mismo diente, y que además haya desaparecido o Es que que- vaya en ese avión, ajá. en un grupo cerrado, Ujú. es lo que va, digamos, en términos de criminalística, disminuyendo ese universo de posibilidades. Claro, es que yo entiendo lo que Maricel dice, digamos, nadie sabía quién era usted, pero como dice él, si alguien tiene que reportar que usted desapareció. Entonces ya viene la parte de la investigación que dicen, bueno, tenemos probabilidad de que esta mujer Tenemos un desapareció. cuerpo, Ajá, de una mujer, ajá, y usted de casualidad no aparece. Entonces, es parte del investigador de, bueno, tener esa posibilidad y de buscar dentro de la de victimología quién era, dónde estaba y ver todas estas posibilidades, digamos. Para de que- cotejar para, con para los- entonces, bueno, ver quién era. Bueno, ¿a dónde la atendían? Bueno, trabajaban en el Poder Judicial. Bueno, vamos a ver si hay un registro dentro de del odontólogos del Poder Judicial. Y si no, preguntarle a sus familiares a ver dónde la trataban para poder pedirle ese registro y que haya una comparación. Ustedes supongo que mandan a secuestrar Incluso, la información. a veces puede aparecer un cuerpo, les voy a hacer casos
normales. Ajá. Aparece un cuerpo en alta mar, a, qué sé yo, 6 millas náuticas de Quepos, ¿sí? Es un cuerpo que ha estado ahí tal vez 2 semanas, está en muy mal estado, no se sabe quién es, pero en ese momento, en patología me solicitan a mí, vea, tenemos un desconocido, hagámosle los registros dentales, por si no lo han reportado, si alguien lo reporta desaparecido, ya tenemos contra qué cotejar. Okay. Exacto. Y nos hemos dado, muchos casos han ocurrido, que la gente tiene además cosas individualizantes. Hemos tenido pacientes que se han hecho algún tipo de cirugía, han tenido fracturas, entonces tienen placas, tienen tornillos. Entonces, ya cuando usted dice, vea, este paciente tuvo una fractura a nivel de la sínfisis mandibular, digamos en el mentón, y tú tienes tal otra cosa. Entonces, eso va dándole a los investigadores herramientas para ir disminuyendo la posibilidad de decir, ok, va por este lado. Busquemos entonces a nivel de Punta Arenas, si alguien, los tipos de cirugías, etcétera, etcétera, y quién ha sido reportado desaparecido. Entonces, que tenga esas características, claro. Correcto. Tiene, exactamente. Ahora, usted hablaba de la otra parte, esa es muy interesante y tal vez ahora podemos comentar algunos casos que ustedes... que hayan sido relevantes, claro. Tal vez antes de pasar a la parte de los pacientes vivos, porque una de las cosas que ustedes dijeron, ok, ¿cómo se obtienen las cosas? Ajá. Existe a nivel para identificación, por ejemplo, en lo que se llama en desastres masivos, todo un protocolo de la Interpol, que se llama el DVI System, que es el Disaster Victim Identification o el sistema de identificación de víctimas de desastres. Incluso cuando un paciente, por ejemplo, norteamericano o de cualquier otra nacionalidad, fallece, la embajada y la Interpol son los encargados de facilitarnos a nosotros los registros dentales. Con esos registros son con los que nosotros podemos hacer una identificación. Por ejemplo, el caso del muchacho que se había perdido un corcovado. Ese es súper útil porque mandan los registros e incluso a veces yo me pongo en contacto directo con el odontólogo en Estados Unidos o donde él se encuentre y le hago consultas sobre los tratamientos que se han realizado. Mandan las radiografías digitales, ahora casi todo es digital. Sí, claro. Entonces con eso hacemos las identificaciones. El problema radicaría en que no tuviéramos contra qué comparar. Claro. Porque ahí solo quedaría disponible ADN. Y el ADN no siempre va a dar resultados. Sí, no, porque depende de la condición del cuerpo. Correcto. Ahora, ¿qué tan antiguo es este tipo de análisis en el país? Digamos que los pioneros de la odontología fueron en los 80s, estuvo el doctor Colombari, y posteriormente en el organismo de investigación judicial estuvo también realizando labores el doctor Carmine Altamura. Yo llegué al país en el 2008, estuve como interconsultor, pero entré ya, digamos, a trabajar de lleno en el 2015. Tal vez las condiciones y los cambios a nivel de todo lo que es la parte a nivel criminal fueron los que ya motivaron al Poder Judicial a decir, tenemos la necesidad de tener un odontólogo forense en este momento en el Poder Judicial, y eso se ha visto, el crecimiento de los casos y la complejidad también de los casos que se dan. Antes no teníamos ajusticiamientos, no teníamos decapitados, como decapitados los que aparecieron hace el año pasado por el Surquí. Correcto. Hay gente que aparece totalmente desmembrada, que en realidad Exactamente. no se sabe quién es. Si ustedes me preguntan, cuando yo estaba estudiando en Colombia, yo decía, ¿cuándo voy a llegar yo a ver un decapitado en Costa Rica? O sea, es muy baja pero ya nuestra realidad ha ya cambiado. ahora cambió, claro. Exactamente, tenemos una realidad completamente diferente a la de hace unos 10 años y entonces ya se vuelve una necesidad tener personal que tenga esa expertise para hacer las identificaciones. Doctor, una pregunta, porque podríamos identificar o podría la odontología forense ayudar a identificar a una persona, pero también podría determinar la manera de muerte de alguna manera o no. Digamos que puede servir como un coadyuvante. Ok. Ejemplo, lo que siempre se hace es determinar causa, manera y mecanismo de muerte. Eso es lo que se trata. Pero la principal parte se hace, digamos, esa parte la hace el médico forense. En la autopsia. En la autopsia. Pero nosotros ahora trabajamos interdisciplinariamente. ¿En qué sentido? Si aparecen unos restos, se le hace la autopsia o necropsia como tal. Hay también una antropóloga forense que examina igual huesos y demás, que establece... Nosotros, por ejemplo, con un fémur se puede establecer la estatura de una persona o con un hueso, los huesos largos principalmente.
En odontología, con un cráneo, con las suturas en el paladar, digamos, los huesitos cuando se unen, yo puedo establecer edades aproximadas. Yo puedo quitarle un diente a un paciente y hacer un método que se llama método de Lamending y veo cuánta dentina terciaria hay de formación y hago un cálculo con fórmulas estadísticas y puedo decir aproximadamente cuántos años tiene esa persona con un diente. Interesante, ¿verdad? Sí, o sea, claro. uno Con no un podría cráneo, imaginar. uno puede también decir si es, digámoslo así, caucasoide, negroide o mongoloide, lo que llamamos afinidad biológica. Claro. ¿Ok? Porque cada uno tiene rasgos diferentes. Diferentes, claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Hacemos un trabajo interdisciplinario. ¿Para qué? Va por un patólogo, va por la antropóloga y va por el odontólogo forense, cuando son casos de alta complejidad. Hay casos en que, ejemplo, la antropóloga me dice, ¿qué opina usted de esto? Entonces empezamos a examinarlo y yo le digo, vea, las fracturas que veo en estos dientes, y imagínense unos restos que aparecen en la orilla de un río, las fracturas de estos dientes me dicen que fue un trauma que vino en esta dirección, por ejemplo, de izquierda a derecha. Veo que hay una fractura a nivel del hueso, en la parte de la eminencia canina, que llega hasta piso de fosas nasales. Digo yo, este fue un trauma fuerte y las fracturas son recientes. Eso le iba a decir, que podría determinarse también el tiempo, si fue antes de morir, después de morir. Sí. Ok. Eso es interesante Sí, también. porque entonces ya la persona, el cadáver ya venía, ya murió y golpeó y se quebró, pero fue después de que se murió. Eso se puede determinar. Sí, está lo que llamamos antemortem, Ujú. perimortem, que es alrededor de las Postmortem. circunstancias de la muerte, y postmortem. Correcto. Pero cuando usted se fractura un diente y lo tiene expuesto en la boca, usted va a seguir masticando, los bordes se van a ir desgastando y se va a ir manchando el diente. Entonces, eso hace que uno también pueda decir si las fracturas son recientes o si son fueron fracturas que ya tiene rato de tener. ¿Ves? Hasta por el color entonces, porque varía, el color Varía. del diente cambia al estar expuesto al uso normal. Y esto también se aplica en los pacientes, como les decía, en los pacientes vivos. Claro. Ejemplo, ¿qué pacientes? Vean toda la gama de cosas que hace uno. A mí me toca desde valorar niños que llegan, ¿por qué? Por gastos de pensión alimentaria. ¿Por qué? Porque ¿sí? resulta que el niño tiene una malposición dental, necesita ortodoncia, dígase frenillos, Sí. y el papá dice que no lo necesita, entonces él dice que no está dispuesto a pagarlo. ¿Qué es lo que me preguntan, juez? Que Es si esa necesario. condición Que sí, del niño necesita. es meramente estética Ajá. o que es- si afecta en algún momento puede llegar a afectar la salud del niño. Entonces uno hace el examen del Una niño valoración, y le claro. explica al juez, sí, vea la malposición que tiene en este momento, el niño tiene 8 o la niña tiene 7 años, es el momento ideal porque sus maxilares siguen creciendo para que le ponga la ortodoncia y le vamos a evitar una calamidad cuando esté grande. ¿Por qué? Claro. Porque después de los 16 años especialmente, ya lo que fue, especialmente si son mujeres, porque se cierran los centros de crecimiento y ya si una mandíbula estaba creciendo demasiado y la podemos corregir cuando es un niño, después le va a tocar hacer una cirugía Sí, todo, que en todo la un procedimiento caja diferente, existe una, digamos, una gran demanda y tiene que esperarse muchos años o le toca pagar por fuera más o menos unos entre 12 y 15 mil dólares. No. Entonces, sí, es súper caro. Con la ortodoncia usted guía para que crezca la mandíbula o deje de crecer o igual el maxilar. Entonces, eso es lo que me toca decirle al juez. También en niños, me toca, por ejemplo, hacer visitas hospitalarias cuando tenemos niños por maltrato infantil. Eso le iba a preguntar yo. Niños que también- presentan Ajá. mordeduras. Entonces, ok, tiene una mordedura ya sea en el muslo, en el área genital, en la cara, en donde se les ocurra, aparecen estas huellas de mordedura. Entonces, hay que ir a hacer una fijación y cuando ya tenemos a los sospechosos, pues entonces Hacer la comparación. hacemos una comparación. Les tomamos impresiones, fotografías, demás, y después con ayuda de los compañeros de imagen Y son- forense, hacemos una superposición fotográfica y hacemos todo un análisis para poder decir Increíble. si corresponden a la misma persona o no. Correcto. Y de ahí concluyen en un dictamen diciendo si es o no es. O... Sí, y en algunos casos va a tocar decir no puedo decir, estoy completamente seguro que sea él, pero Total. no se puede Ajá. descartar. Claro. Pero en otros que sí usted ve, no tiene nada que ver, definitivamente esta mordedura no, No le corresponde a los pertenece. patrones de fulano de tal. Ajá. ¿Ok? Entonces ahí viene toda la parte de sumar todas las evidencias, tanto documentales como testimoniales y demás, en las mordeduras también. A los que nos escuchan, si alguien los muerde o si son víctimas de una violación y alguien los mordió, no se laven las zonas donde los mordieron porque ahí queda ADN de la Claro. saliva.
No hay que ir a bañarse, no hay que ir inmediatamente, que es nuestra reacción normal Claro. después de que somos víctimas de un abuso, porque ahí hay evidencia. Claro. Si rasguñan al agresor, si lo mordieron, a veces también me ha tocado eso. Ajá. Ok, si yo Bueno, muerdo sí, a mi también agresor, aparte del agresor. Ajá. capturan a un sospechoso y ella dice, yo lo mordí. Y Ujú. entonces, Y ver trae si una quedó, mordedura. ajá, Entonces me toca hacer el cotejo más bien con los dientes la de la víctima. víctima. de la víctima. Ujú. Sí. Entonces ya puedo decir que hay un nexo directo entre la víctima y Y el su agresor. victimario. Ujú. Correcto. Definitivamente tiene muchísimo valor, ¿verdad? Todo lo que hace un odontólogo forense. O sea, ni me imaginaba yo que podían hacerse todo este tipo de pericias, pero interesantísimo esta parte que usted nos explica. ¿Qué más, doctor? Aparte de eso que nos cuenta. Yo Sí, tengo adelante. una pregunta, volviendo a lo que es los cadáveres. Usted hablaba de 3 cosas que se pueden, que es la manera, causa. En cuanto a la causa de muerte, ¿es posible identificar la causa de muerte a través de un análisis de un odontólogo forense? Es que eso depende mucho, depende hasta del abordaje de la escena. ¿Ok? Ujú. Vamos a pensar un poco en una escena de los hechos, ¿verdad? En lugar de los hechos. Desde el momento en que se encuentra, por decir, un cadáver Ujú. o una escena con múltiples cadáveres, ahí va a tener importancia hasta el primer oficial de seguridad que llegue ahí, que es el que Ujú. hace la primera cadena perimetral y Ujú. mantiene a la gente lejos. ¿Por qué? Porque, digamos, usted dice, bueno, causa atropello. ¿O cuál fue la causa? Ahorcamiento, manera, suicidio, y el mecanismo, todo eso es lo que se trata de determinar. Ujú. Ujú. El problema es que en algunos casos, incluso la escena es tan contaminada, Ujú. Ujú. como vemos ahora que se mete gente hasta a tomar fotos y enviarlas por WhatsApp, Sí, los sí, vecinos, tomar que es videos. terrible. a tomar Ujú. videos, lo que Ujú. están haciendo es contaminar una escena y están haciendo más difícil nuestro trabajo Claro. para poder llegar a Ah, determinar ujú. algo sólido. Ujú. Entonces, cuando ustedes ven que llega la gente de escena de crimen, del manejo de recolección, ven que andan unos kimonos blancos con gorro, con Ajá. cubrebocas, Ese es con el todo. equipo correcto. Ese es el equipo correcto. Ujú. Cuando No, y se tenemos determinan sí, los sitios de paso para poder rutas. abordar las rutas, para Exacto. abordar la escena y todo, para que no se contamine exactamente. exacto. Pues somos un equipo. Exacto. Si el primer eslabón falla, ya todos empezamos a arrastrar Correcto. ese error. Ujú. Eso es importante. Ahora, con respecto, sigamos ahora con los vivos, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, yo también veo todo lo que son lesiones, desde accidentes de tránsito, es decir, si yo Ujú. voy en mi carro, tengo seguro del INSS y me chocan por detrás y se activan las bolsas de aire y la bolsa me golpea los dientes, yo solicito una valoración. ¿En dónde? A nivel médico forense. Y me solicitan a mí que como odontólogo haga un informe. Entonces, digamos que sufrió fracturas, yo explico el tipo de fracturas, etcétera, etcétera, y después muchísimas veces solicito una revaloración. ¿Por qué? Porque el seguro le va a decir, ok, usted va a ir a que le hagan unos tratamientos de endodoncia, Ujú. mal llamados tratamientos de nervio, porque también para que la Sí. población lo Ujú. sepa, el término está mal utilizado porque usted el nervio no lo trata, usted lo elimina. Correcto. El término correcto es tratamientos de endodoncia y por eso ven en los rótulos que dicen endodoncista, que es especialista en eso. Entonces usted el INSS lo manda a una clínica, le hicieron sus endodoncias, le reconstruyeron y le pusieron unas coronas en porcelana. Correcto. Ujú. Entonces lo mandan a que yo lo valore. Para ver si quedó bien y si... Número uno, para ver si el trabajo está bien, que a veces uno también puede decir, no, el resultado no es estéticamente aceptable y se repite, Ujú. porque también uno tiene esa obligación de, Ujú. de velar por ese bienestar del Sí, que paciente. quede bien. Y además se establece una incapacidad permanente. ¿En qué sentido? Una vez que usted, un nervio, muere, porque el nervio muere, Ujú. ¿verdad? Por eso es que el diente también cambia de color, se necrosa. Entonces, ya ese diente tiene un valor Ujú. con respecto al 100% de su cuerpo, lo que Ujú. llamamos la capacidad general orgánica. Ujú. Ujú. Normalmente, para que vean un ejemplo, un central, ¿cuánto vale? Un 2%. Entonces, Un 2% del cuerpo. de todo el cuerpo, Ajá. equivale a un 2%. Ujú. Qué impresionante. Son los dientes, digamos, que tienen más valor. Claro. De Ujú. canino a canino y las primeras muelitas, las primeras molares. Porque no es lo mismo que a usted le arranquen los dos centrales Que de una un muela ahí golpe atrás. a que lo golpeen en la mandíbula y se le fracture una segunda molar. Ujú. Tienen un valor diferente. Sí, correcto. Ujú. Y eso el IMSS o la aseguradora lo tendrá que indemnizar y por ahí viene el resultado. que Eso usted- va a depender, porque puede ser que haya sido un accidente,
puede ser que haya sido una agresión. Yo valoro muchísimo violencia común. Mis mayores clientes son los varones, aunque también hay un porcentaje importante de mujeres ahora que se ven involucradas en riñas comunes. Sí. También valoro violencia intrafamiliar, maltrato contra adultos mayores también, llegan adultos mayores. Cuando veo niños también que tienen demasiadas caries, eso se considera también una omisión. Un maltrato, pero por omisión al cuidado. Sí, claro. Eso también se ve mucho. Me llevan también personas que son arrestadas cometiendo un delito en lo que se llama en flagrancia. Correcto. Y no se sabe si tiene menos de 18 años o más de 18 años. Claro, y por ahí usted podría determinar por los dientes. Y ahí es súper importante porque ahí hacemos un trabajo, digamos que es tripartito. No solamente se hace con odontología, sino que se hace la valoración a nivel corporal, desde vello facial, vello a nivel genital, desarrollo de genitales, tanto en hombres como en mujeres. Se hace un carpograma o una radiografía de lo que es la muñeca y hay ya toda una serie de estudios con los que uno tiene un atlas y busca. E igual yo con la erupción dental puedo determinar si es menor de edad o si ya es mayor de edad. Con los terceros molares, que llamamos popularmente cordales, yo puedo establecer también, con bastante, digamos, exactitud y decirle al juez si esta persona es mayor de edad. Ahora, es menor de edad. Yo tengo una consulta con respecto a eso de las cordales, pero tenemos que irnos a nuestro consejo del día y al corte comercial. Nada más les voy a pedir que pongan atención al consejo del día porque la persona, don Román Marchena, que es el jefe de Limón y es el que nos da este consejo, habla sobre las piñeras y las bananeras. Sin embargo, el consejo es muy bueno para todo tipo de empresa. Entonces, para todas las personas que nos escuchan, que por favor pongan atención a este consejo y ya volvemos. Muy buenos días, mi nombre es Román Machena, jefe de la delegación del organismo de investigación judicial en Limón. Uno de los consejos para las empresas bananeras y empresas piñeras es que troquelen sus herramientas y también los tubos de los cables de guía. Esto para poder ser identificados posteriormente si son ubicados por el organismo de investigación judicial. Igualmente recomendamos la limpieza de los costados de las calles por donde transitan los trabajadores para evitar o minimizar la posibilidad de algún asalto. Recuerde que proteger las personas y sus bienes hace que haya un mejor sistema de trabajo en su empresa. En Teletica Radio generamos conversación. Por eso estamos con el OIJ a tu servicio. Un espacio para tu seguridad. Enseguida regresamos. ¿Qué es lo que te hace una persona auténtica? Si no te lo habías preguntado, pensá que tus experiencias, conocimientos y tu lucha por alcanzar los mejores propósitos hacen que tu personalidad sea única e irrepetible. Llenemos de valores el mundo. Promovamos la autenticidad. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Síguenos en Facebook. En Teletica Radio, nuestra misión es informarle, entretenerle, formarle y hasta motivarle. Por eso, permítanos invitarle a sintonizar todos los sábados a las 10 de la mañana un programa que le ayudará a ser feliz y vivir mejor. Somos Marcelo Castro y Arturo Álvarez del programa Hoy Toca Ser Feliz. Recuerde escucharnos todos los sábados a las 10 de la mañana. Escuche a través de Teletica Radio el Campeonato Nacional de la Primera División 2018. Los partidos, los encuentros, las emociones, con la mejor narración. Aquí, en Teletica Radio, emisora oficial de la Copa del Mundo. Teletica Radio. El domingo es el día más deportivo de la semana. Y nosotros en Teletica Radio les ofrecemos toda una franja de información, entretenimiento y la pasión de las transmisiones deportivas a nivel nacional e internacional. Generamos pasión, generamos emoción, generamos conversación en nuestras transmisiones deportivas todos los domingos desde las 8 de la mañana. Si de seguridad se trata, OIJ a tu servicio. Aquí, en Teletica Radio 91.5 FM, generamos conversación.
Regresamos a OIJ Tu Servicio, donde generamos conversación. Una mañana más de sábado en OIJ Tu Servicio, agradeciendo a Fundación Ciudadanas de Libertad y a Teletica Radio que hacen posible que lleguemos hasta ustedes. Está muy risueño, don Sí, y nos Roy. pega, es que hace muecas. Bueno, si ustedes supieran, pero bueno. Maricel. Sí, es sábado. Es sábado, correcto. exactamente. Hay que estar Entonces, felices. Exacto. Yo Usted tengo había una quedado, consulta. sí, exactamente, la porque consulta. el doctor estaba hablando de la identificación y de las cordales, ¿verdad? Yo le comentaba ahora, durante este espacio de comerciales, que, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una sola cordal y es una cosita chiquitita, es un piquito ahí que apenas, ¿verdad? Apenas salió. Apenas salió, sí, como para decir que salió una cordal y una nada más. Mis hijos no tienen cordales, ya se les hizo los análisis, las radiografías y no tienen. ¿Y a qué se cordales. debe eso, doctor? Porque una gente tiene y otras no. Dos cosas, ¿a qué se deben? Y si la morfología, digamos, de la boca o todo este sistema ha ido cambiando y eso de alguna manera podría afectar los conocimientos que ustedes tienen. Ok. Vamos muy rápidamente a darle una respuesta lo más breve a eso, porque podríamos tener un programa, ¿verdad? Solo de eso. solo eso. Sábado, domingo y lunes. Lo que sus hijos tienen lo llamamos una ya agenesia de los gérmenes de las terceras molares o cordales, ¿ok? Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el germen, la semillita que forma cada diente, ¿ok? Venimos con los gérmenes temporales y inmediatamente debajo de eso, cuando ya se forma el diente temporal, abajo viene otro germen que ya es el permanente. Ajá. De hecho, cuando ese permanente va erupcionando hacia la boca, produce la reabsorción y hace que se aflojen los dientes temporales o los de dientes de leche. leche. Ajá. Lo interesante con las terceras molares es que esos se consideran lo que llamamos órganos vestigiales. ¿Qué quiere decir? Que son vestigio de nuestra evolución. Nosotros, al día de hoy, todavía yo he operado pacientes con cuartas molares. Pero no son ya cuartas molares completamente formadas, sino tal vez son como esa cordal que vos desees que tener, que son deformes, pero entonces presentan sus terceras molares o cordales y además una cuarta molar. No. ¿Esto de qué viene? Es una cuestión evolutiva. Si ustedes ven a un Australopithecus y empiezan a buscar todo lo que es la parte evolutiva del hombre de las cavernas, realmente nuestra boca era muy, muy prominente porque Tenía todo muchos dientes. lo comíamos crudo. Ajá. A partir de que el hombre desarrolla y descubre el fuego, empieza a cocinar los alimentos Y ya no es tan necesario empieza a, ya no necesita aquellas mandíbulas que eran realmente Enormes. enormes y empiezan a, digámoslo así, a encogerse, al punto que ya la mayoría de personas no tiene espacio para las terceras molares, entonces hay que quitárselas. Pero evolutivamente también hemos visto cómo la población poco a poco, algunos tienen las 4 cordales, hay gente que tiene 3, hay gente que tiene 2, hay gente que tiene 1 y hay gente que no tiene ninguna. Esos Entonces, son los más es una- evolucionados. Sí. Digamos que el hecho de que usted tenga las 4 no quiere decir que usted sea No haya- un Australopithecus, no, eso no, ¿verdad? Pero sí es una cuestión evolutiva y además tiene que ver con la genética. Claro. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, una mujer que mide 1,60 m se casa con alguien, un europeo que mide 2,10 metros y tiene dientes muy grandes, esa combinación empieza a pasarse a la descendencia y eso va a jugar un papel junto con quien se case uno después. Entonces, a veces usted ve personas pequeñas con dientes muy grandes o personas, digámoslo así, de maxilares grandes, que sus dientes no son tan grandes, entonces tienen espacio y se les acomodan de maravilla. Correcto. A como hay gente que le pasa lo contrario. También hay otras cosas como dientes supernumerarios. Hay gente que tiene hasta 4, 8, 10, 12 dientes de más. Sí, claro, tienen ¿Qué? 2 filas ahí que parecen el espantatiburones. Y es Bueno, posible, ¿verdad? y es posible a través, digamos, de esa característica de la dentadura y de todo el sistema de la boca, identificar, digamos, la descendencia de una persona. Es decir, no, este puede ser un europeo o puede ser una persona americana o podría ser un asiático, digamos. Ok, ahí vamos a hacer 2 cosas, hincapié en 2 cosas. Una, cuando hablamos de dientes, en realidad lo más correcto es hablar de dentición. ¿Por qué? Porque dentadura, estamos hablando de lo que popularmente llamamos una plancha. Entonces, la dentadura es una plancha. Ok. Si hablamos de nuestros dientes, vamos a hablar de dentición. Dentición. Entonces, la dentición de una persona nos puede decir varias cosas. El lugar de donde proviene, pues no, pero sí habíamos hablado de afinidad biológica. ¿Qué es afinidad biológica?
lo que es caucasoide, dígase, de apariencia europea, tez blanca, caras alargadas, son diferentes a una ascendencia negroide. ¿En qué? En que la frente es diferente, es una frente que, digamos, es un poco más abombado el frontal, la nariz es diferente, es de base ancha, no hay espina nasal. Y los mongoloides, estamos hablando, por ejemplo, imagínense a alguien de Alaska o población indígena, que son cabezas más cortas, pero son más anchas. Entonces los malares o estos huesitos que están debajo de los ojos, donde decimos prácticamente los cachetes, son súper prominentes y son cráneos más anchos. Entonces son estas características las que nos van a ayudar a definir más o menos el patrón al que corresponden, la afinidad biológica, si corresponde más hacia alguien mongoloide, negroide o caucasoide. Pero con los dientes como tal hay algunas características antropológicas, pero no son como para decir con certeza sí o no. Ok, ahora, el hecho de que varíen, digamos, las tendencias, ya que vayan variando, esas variaciones no afectan en nada, digamos, las determinaciones de ustedes. No. O sea, actualizarse en la información. O nosotros, por ejemplo, utilizamos muchísimas cosas para hacer una identificación. No solamente si hay restauraciones, sino las malposiciones, porque no todo el mundo tiene boca perfecta. Es decir, la alineación perfecta, por naturaleza, casi no la traemos. No. Casi siempre alguien va a tener un diente, digámoslo así, torcido o con una giroversión, y o va a tener uno atrás de sus dientes o adelante. Eso también queda en la historia, digamos que en ese croquis que usted hablaba, el odontólogo o la persona que hace, lo pone, que tiene un diente torcido. Uno debe anotar si presenta giroversiones, si hay si se encuentra hacia el frente o si hay una labioversión, si tiene supernumerarios. Claro. Todo esto va haciendo un mapa. Sí, puede ser que no le hayan hecho calzas, que no tenga, pero la posición de los dientes y según ese croquis también podría entonces servir, aunque es casi imposible que a uno durante toda la vida no le hayan hecho. Por lo menos la gente tiene lo que llamamos sellantes, que le vamos a poner un sellito. Esos sellantes también, hay gente que tiene una dentición perfecta. Sí. Tu orto no tiene una sola caries, tiene nada más sus sellantes, pero si tuvieron la mayoría de ortodoncia, hay radiografías. Hay radiografías. Claro. Algunos presentan sus terceras molares, otros fueron operados, todo eso se documenta. Ok, ahorita que usted habla de que hay radiografías, los odontólogos tienen obligación entonces de llevar un registro de los pacientes, de los pacientes que atienden. ¿Cuánto tiempo tienen que guardar archivos? Porque puede ser que sea un paciente que haya atendido muchos años atrás y que no tenga, o si tiene la obligación de mantener durante un tiempo determinado los registros. De acuerdo con la legislación, digamos, el Colegio de Cirujanos Dentistas no tiene una especificación como tal, pero creo que la ley general a nivel de archivo especifica que uno tiene que mantener los documentos durante 10 años. 10 años es lo que dije. La ventaja es que ahora, por lo menos en los últimos años, muchos nos hemos modernizado, entonces todas las clínicas, digital. La gente ahora compra digital. ¿Por qué? Porque eso se ahorra usted, no contamina con líquidos para revelar, con los acetatos, no se manchan. Y la radiografía usted la toma y en 2 segundos la tiene en la pantalla de la computadora. ¿Qué es lo que sí tienen que hacer los odontólogos? Tener un respaldo de esa información en un disco duro externo o en un servidor. En este caso, digamos, ya sea padres y madres de familia y a las mismas personas adultas, se les recomienda justamente, y pienso yo, ¿verdad?, tener un registro, o sea, a los niños en cuanto ya les salieron toda su dentadura, incluso lo que nosotros llamamos, dentadura no, dentición. Tenemos que ir aprendiendo los términos, esa es educación, sí. Dentición. Dentición, sí. Cuando tienen ya yo no sé cómo se le llamará, nosotros le llamamos de leche, ¿verdad? Me imagino que debe tener dientes temporales, deciduos o de leche. Dientes, sí, exactamente. Sería bueno que se le haga una placa y se guarde. Mientras tanto, o mientras que ya hacen su cambio para ya hacer otra placa, ¿verdad? Pero digo, que padres y madres de familia tengan eso, porque, ¿verdad? Uno siempre dice, Dios no lo quiera, pero si algo le pasa a mi hijo o a mi hija, pequeñitos, tener yo por lo menos la opción de ayudar con eso. Aquí hay algo interesante, porque si uno va a consulta odontológica, como hay gente que tiene, como les digo, 0 caries, 0 todo, solo va por prevención. Sí. El uso de radiografías, por lo menos la panorámica, dígase, en la que se ve
toda la cara, ¿verdad? Es una que le toman a uno que el aparatito da la vuelta alrededor de uno. Esa radiografía panorámica, antes se pedía muy poco, estamos hablando de hace unos 15, 20 años, pero ahora una radiografía panorámica, el aparato dura 7 segundos en tomarla, la radiación es mínima porque es digital, o sea, hay más radiación en ir al mayoreo a hacer las compras que en irse a tomar una panorámica, y además en las radiografías panorámicas hay muchos hallazgos ocasionales, ejemplo, formaciones de quistes y formaciones de tumores, anomalías. Entonces no es una cuestión de tomársela solo como para que sirva para identificación, sino que le podría ayudar en otras cosas. De hecho, cuando un paciente nuevo llega a la clínica de uno, lo primero que un odontólogo debe pedirle es una radiografía panorámica para ver cómo está su boca en general. Y no solo su boca, se ve mandíbula, se ve maxila, se ven articulaciones un poco, se ve la órbita de los ojos. Entonces, mucha gente se ha salvado porque le han detectado un tumor a tiempo. A raíz de de lo que llamamos eso es un hallazgo ocasional. Porque no era ese el objetivo, pero fui a que me pusieran frenillos, fui a ortodoncia y salí con un tumor en la mandíbula. Ok, ¿y qué tan fácil es que el odontólogo le facilite a uno esa información, o más bien, digamos, radiografía? Cuando ustedes hacen los análisis, la información se le pide al odontólogo, más bien, no a la familia. Eso es importante para que la población lo sepa. En el momento en que usted va a una clínica, o es igual que en la caja, el expediente y todo lo que hay pertenece a la clínica como tal. Pero usted tiene derecho a solicitar una copia de su expediente. Entonces, eso no lo digo yo, eso está en el código de ética, eso está a nivel del Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica. Usted tiene derecho a que le den una copia, no se la pueden negar. El odontólogo sí le dice, bueno, yo le doy la copia, pero me paga las fotocopias y un disco compacto. Él se lo puede cobrar, bueno, deme, qué sé yo, 2,000 colones por sacarle la copia, se la pueden cobrar, pero usted tiene derecho a la copia de su expediente, nadie se la puede negar. Ok, entonces sí es importante y sí es una posibilidad de que uno pueda solicitar esa información y de tenerla. Sí, digo, porque entre más copias haya, pues mejor, ¿verdad? Y bueno, pues no sabe uno si de pronto al especialista le puede ocurrir algún problema con su sistema de cómputo y yo por lo menos tengo alguna copia, un respaldo, ¿verdad? Ahora es muy común que usted vaya, se tome la panorámica y ya ni siquiera nosotros la pedimos ni impresa ni en disco compacto, la pedimos directo al correo electrónico. Entonces usted como usuario puede decir, me la puede enviar a mi correo también, ya queda en su correo electrónico. Y en el servidor ahí, claro. Y ahora también es muy común, todo el mundo ahora pide tomografías, que son estudios en tercera dimensión para ponerse implantes, para hacerse X cosa, etcétera, etcétera. Qué interesante. Doctor, ¿y casos? ¿Qué podemos hablar de casos que, digamos, que ustedes... han tenido relevancia en lo que es la investigación, sí, que la pericia de ustedes ha tenido relevancia? Bueno, tal vez antes de pasar a eso sería importante hablar también de qué otra cosa vemos. Vemos responsabilidad profesional, lesiones culposas o lo que la gente llama popularmente malpraxis. Malpraxis, sí. Entonces, eso también es una buena parte de lo que me toca a mí valorar en el OIJ. ¿Cuál es nuestra función? Hacer una valoración objetiva de lo que está alegando el paciente. Entonces, de que si le hicieron bien o no un trabajo. Exactamente. Sí les voy a decir que muchas de las malpraxis que llegan en realidad no son malpraxis. Muchas son por falta de comunicación con el odontólogo. Digamos que el odontólogo o la odontóloga no se tomó el tiempo de explicarle bien qué es lo que le está haciendo, cuáles son las posibles complicaciones, qué es lo que le puede ocurrir, si el tratamiento puede variar en el transcurso de lo que están haciendo. Todo ese tipo de cosas, a veces llegan denuncias que igual, aunque uno vea que posiblemente no es malpraxis, nuestra obligación, nosotros no podemos decidir ad portas, es decir, ahí mismo, no señora, esto no es, hay que hacer todo un análisis. Entonces ese análisis implica incluso solicitar el secuestro de documentos de las clínicas y demás, hacer un análisis para finalmente llegar a dar digámoslo así, un dictamen con una conclusión de lo que la mayoría de veces nos preguntan es si se cumplió con el deber de cuidado a nivel profesional. Entonces uno dice, sí se cumplió o no se cumplió. Sí, ahí se vuelve a cumplir. En algún momento hablamos acá de malpraxis en general y nos hablaban justamente de eso, de que una mala comunicación con el médico, que no se tomó el tiempo para explicar, que no se tomó el tiempo para decir cuáles eran lo que había pasado, creaba que el paciente no estuviera... contento y que se quejara y que pensara que le habían hecho un mal trabajo, pero que muchas veces había pues una mala comunicación, que es mejor que se tomen ese tiempo.
Sí, una malpraxis sería ya algo que le genere, digamos, algún daño o alguna lesión a la persona. Sí, o que ¿verdad? una ya persona que no sea ortodoncista se ponga a poner ortodoncia y no haga que el eso debe ser trabajo muy bien. común. Sí, claro. Que al final no logre arreglar el problema y de ahí la persona no quedó satisfecha con el trabajo porque no era ortodoncista. Bueno, eso es interesante porque a nivel legal en Costa Rica no hay nada que le impida a un odontólogo general hacer ortodoncia, cualquier tipo de tratamiento, incluyendo ortodoncia, cirugía, endodoncia, prostodoncia, lo que se le ocurra. No existe algo que limite las capacidades de un odontólogo general. Ahora, no todo, o sea, no toda la malpraxis la realizan, digamos, hay malpraxis de todo, tanto por especialistas como por odontólogos generales. Ajá. Sí es cierto, por lo menos el 50% de los casos es por ortodoncia, y lo que ocurre es que hay casos que son de difícil manejo y uno a veces no ve la complejidad en el tratamiento en el momento que se diagnostica. Es importante que la población sepa esto. Cuando a usted le van a poner ortodoncia, usted no llega a la primera cita a que de una vez le pongan los brackets y los ganchos y las ligas y todo. De hecho, lleva su tiempo. A usted le tienen que tomar fotografías de su cara, extraorales, intraorales, le tienen que hacer modelos, le tienen que hacer 2 radiografías y un estudio específico para diagnosticarlo. Y con eso a usted le tienen que decir cuál es el tratamiento que usted va a llevar. Sí. Pero tiene que hacer un estudio previo bastante, digamos, exhaustivo. Sí, es exhaustivo. Y después es importante también que a usted le tienen que explicar si usted es un paciente que su condición se puede arreglar solo con ortodoncia, o si necesita o otra si usted cosa. es un paciente que además necesita cirugía. ¿Por qué? Porque tenemos los pacientes que tienen esos perfiles faciales, para que la gente que nos escucha, que no puede ver la mímica, pero que su mandíbula es muy prominente, es decir, está hacia adelante, es prógnata, o que más bien su mandíbula está pegada casi al cuello, no tiene cuello, entonces es un cuello muy corto. Esos perfiles faciales no se arreglan solo con ortodoncia. Hay que hacer correcciones quirúrgicas, cirugías ortognáticas, pero lo importante ahí es decirle al paciente. Sí, incluso poner prótesis, seguramente. El paciente tiene el derecho a decidir. Es decir, yo le digo, vea, su caso es quirúrgico. Entonces él dice, ¿y se puede hacer algo más de ahí? Se podría compensar con ortodoncia, solo con frenillos, pero no va a quedar completamente como debería. El paciente a veces decide, vea, no tengo plata para operarme, me da terror la cirugía, arréglemelo solo con frenillos. Pero esa es ya la decisión del paciente después de que a usted le explicaron las consecuencias de lo que usted va a estar haciendo. Porque una vez que a usted le sacaron dientes y lo compensaron ortodónticamente, ya usted no va a ser candidato para una cirugía. Bueno, todo eso se le tiene que explicar. Sí, exactamente, y qué mal, porque siempre se nos acaba el tiempo. Nada más así tal vez algunos casos para que la gente, digamos, conozca algunos casos que han sido importantes muy brevemente. Bueno, tenemos varios casos de asesinatos en los que hemos tenido mordeduras involucrados. La mayoría, como les digo, yo tengo poco de estar en el Poder Judicial ya en planta, entonces la mayoría son procesos que siguen activos. Claro. Entonces, los accidentes aéreos, ese tipo de cosas. Sí, por ejemplo, bueno, de los casos, el del año pasado, el de los cuerpos que aparecieron por el Surquí, ahí la odontología forense tuvo intervención. Y ahorita, para identificarlos. Sí. Y ahorita, en este accidente aéreo reciente que tuvimos, en diciembre, los cuerpos fueron cuerpos que recibieron mucho calor, que estaban calcinados, pero digamos que los dientes son la estructura más dura que tiene el cuerpo. Eso le iba a preguntar, porque se quema el cuerpo, pero los dientes no se queman. Sí se queman, pero ya les voy a explicar rápidamente. Ejemplo, los dientes tienen más hidroxiapatita que los huesos. Entonces son mucho más duros que los huesos. Es lo último que se va a quemar. Primero se queman huesos, se quema todo. Lo último son los dientes. En un caso como el de un accidente aéreo, va a depender de dónde están los cuerpos a la hora de que reciben el fuego. Entre más cerca estén de un fuego directo, y si es la cara la que está recibiendo fuego, los tejidos primero se secan, se deshidratan, y si no es un fuego muy intenso, más bien los tejidos van a hacer como un escudo de protección. Esos músculos van a proteger a los dientes. Inflamarse. No, imagínense, pues, que se queman, ¿verdad? O sea, como
pues como cualquier músculo que usted Sí. vaya a quemar, digamos, meterlo al horno, se va a poner negro, pero a veces lo que hace es como un escudo que protege los dientes. Sí. Nuestros cachetes, entre comillas, carrillos, también van a proteger. Si el fuego es intenso, se va a quemar todo. Muchas veces lo que toca es, cuando uno llega a trabajar con un tipo de estos casos, es quitar los músculos con el mayor cuidado posible, porque los dientes cuando usted los toca se desmoronan. O sea, quedan al punto de que se van a desmoronar como si fuera un suspiro. Quedan sumamente frágiles. Entonces tratamos de tomarles radiografías antes de tocarlos y después hacemos una resección y vamos disecando poco a poco para tratar de obtener la mayor cantidad de información posible. Qué interesante. En este caso recibimos información muy rápidamente de la Embajada Americana, etcétera, y afortunadamente la odontología forense cumplió un papel muy importante para la identificación de las personas de la avioneta. Uno, claro. Y precisamente esa es la satisfacción que le da a uno una profesión como la que tiene, porque usted lo que ayuda es a llevar paz a los familiares. Alguna tranquilidad. Exactamente, para que usted pueda vivir ese duelo y tener su luto. No hay nada peor que la incertidumbre. Sí. Exacto, De tener ¿no? la Y saber, seguridad. exacto, determinar que estas personas ciertamente son los parientes. Entonces, pues bueno, se nos acabó el tiempo, doctor, y de verdad que es un tema bastante amplio, No, ¿verdad? Agradecerle que de tanto trabajo que tiene haya tomado para venir una mañana de sábado con nosotros. Con muchísimo y gusto. explicarnos lo útil que es la odontología forense. Sí, en la investigación que se realiza en la institución. Sí. Y además de todos los demás términos y cosas pues que aprendimos el día de hoy, a ustedes agradecerles. Sí, dentición, muy importante. De ahora en adelante no es la dentadura, es la dentición. La dentición, bueno. Exactamente. Muchísimas gracias a ustedes también por la invitación. Esperamos en algún otro momento volverlo a tener, doctor, porque ha sido muy interesante su participación. Claro, con mucho gusto. Y bueno, a todas las personas que nos escuchan, pues que pasen un lindo fin de semana y que disfruten mucho con mucha prudencia. Correcto, siempre positivo, siempre pa'lante y que tengan un lindo día. Hemos escuchado OIJ a tu servicio, un espacio donde aprendes a vivir con mayor seguridad. Una producción del OIJ con el apoyo de Teletica Radio y la Fundación Ciudadela de Libertad. Generamos conversación. OIJ a tu servicio. Regresa el próximo sábado.